Bendiciones, hermanos. Estamos aquí nuevamente para continuar con la clase. Estamos en la cuarta unidad viendo teorías de la motivación. En la parte 1 ya vimos algunos temas, así que vamos a avanzar con los temas que corresponden a esta sesión. Vamos a ver, ahí está. Hemos visto ya la teoría de los instintos, la motivación por excitación y la motivación por incentivos. En esta parte vamos a continuar con estos tres temas: el enfoque cognitivo de la motivación, la jerarquía de Maslow y la motivación del amor cristiano. La última parte corresponde ya a lo que es evaluación. Veamos entonces qué es el enfoque cognitivo de la motivación. Ya nosotros hemos visto en clase anterior qué es la psicología cognitiva y recordaremos que la psicología cognitiva apela a la importancia de los pensamientos, de todos los procesos cognitivos en general. Y este enfoque de la motivación nos dice que la motivación justamente tiene que ver con esto que les manifestaba, que es en relación a la teoría cognitiva. Y es que la motivación tiene que ver con el papel de los procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos, tenemos procesos cognitivos básicos como procesos cognitivos superiores. Tenemos, por ejemplo, la sensación, la percepción, la atención, y tenemos el lenguaje, la memoria, el pensamiento, la toma de decisiones. Entonces, para esta teoría, las personas están motivados en base a lo que los pensamientos, los procesos cognitivos los llevan a entender de la realidad. Recuerden que aquí decimos que la realidad es un elemento, pero que no es tan importante como lo que se piensa de esa realidad. Entonces, no necesariamente los mueve la realidad en sí, sino lo que piensan acerca de esa realidad. Esta teoría pone el foco en los procesos mentales internos y por ello es importante las creencias, las expectativas y las metas, que al final de cuentas son pensamientos, son ideas que vamos desarrollando. Y en base a estas ideas, a las creencias que tenemos, a las expectativas o a lo que esperamos lograr, es que vamos a movernos a actuar. Así entonces concluimos que para la teoría cognitiva, la motivación no surge directamente de los estímulos externos o de la realidad, como les mencionaba, sino que depende de la interpretación que la persona hace acerca de estos estímulos o de esta realidad. ¿Qué tipos de motivación encontramos? Motivación intrínseca y motivación extrínseca. La motivación intrínseca tiene que ver con lo que nosotros sentimos desde dentro, es decir, con lo que nosotros estamos motivados a hacer. En cambio, la motivación extrínseca tiene que ver con lo que elementos externos nos llevan a hacer. La motivación viene desde afuera. Algunos fundamentos importantes que vamos a encontrar en esta teoría. La teoría de la expectativa valor de Bloom, que señala que la motivación se va a dar en tanto la persona tiene una meta que espera alcanzar y el valor que le da esa meta. Si esa meta tiene un valor importante, grande, es decir, lo que espera lograr, lo que va a moverlo o lo que va a llevarlo a conseguir, es algo que tiene mucha valoración, entonces habrá mayor motivación para alcanzar ese logro. En cambio, si la expectativa valor es inferior, es decir, bueno, hay, por ejemplo, en este caso una figura sobre una competencia, hay una competencia, pero el premio para mí no es tan importante, no me interesa, entonces va a estar con menos motivación, pero no necesariamente se debe a una recompensa, puede ser una motivación intrínseca o puede ser una motivación extrínseca. Por ejemplo, hace poco vi
participar en una competencia que el número de participantes determinaba la cantidad que iban a dar a una fundación. Entonces, le da valor, la expectativa de valor no está en llegar a la meta, sino quizá en inscribirse. Pero básicamente el conseguir el logro en esta teoría, según Bloom, es que a más valor, cuanto más valiosa es la meta que se espera alcanzar, mayor compromiso habrá para lograrlo. Entonces, en el ejemplo que les daba de esta competencia de maratón, quizá la expectativa de valor está en que tú participes inscribiéndote, por ejemplo. Es valioso para ti, pero tu participación va a estar en inscribir, no en llegar a la meta, no en alcanzar un puesto, pero ya te inscribiste. Entonces va a depender la meta de cómo nosotros interpretamos, porque recuerden que la psicología cognitiva justamente tiene como base el pensamiento, la interpretación que le damos. Entonces la expectativa valor no es lo mismo para todos. Para unos será ganar el premio, para otros puede tener otro tipo de motivación más intrínseca. La teoría de la atribución de Wiener es diferente. En tanto se atribuye la participación de quien es el protagonista de este logro como influyente para la motivación. Explicamos. Podemos verlo desde dos perspectivas. Cuanto mayor esfuerzo tiene la persona para lograr ese objetivo que se ha propuesto, es decir, cuando hay más atribuciones personales, ese logro va a depender de mí, dice el sujeto, entonces la motivación va a ser mayor. Por ejemplo, en esta figura, el niño está preparándose para su partido y quizás su aspiración, su motivación es ser el mejor futbolista, convertirse en un gran futbolista. Y su motivación es que si yo me preparo bien, voy a lograr ser un buen futbolista. Entonces, a mayor implicación del sujeto, mayor motivación, porque hay una relación directa. En cambio, la siguiente imagen. Esta señora ha ganado un premio, una lotería, pero la lotería, la atribución de la lotería es la suerte. Entonces, por más que compres, si no hay suerte, no vas a ganar. Por ejemplo, para este caso, entonces, la participación, la motivación a comprar estas loterías va a ser menor porque no depende de mí. Y por ello, de hecho, yo sé que hay muchas personas que compran, a nosotros no nos interesa eso, pero hay muchas personas que sí lo hacen. Pueden haber diversas razones, pero probablemente hay más personas comprometidas para alcanzar un logro, sabiendo que depende el logro de ellos, a personas que sigan sentadas esperando sin hacer nada para que llegue un premio, porque eso es un factor cuya atribución no les corresponde. Entonces, en los fundamentos de esta teoría, vamos a ver dos aspectos importantes. Primero, la expectativa valor. Cuanto más expectativa y más valor tiene el logro de aquello que vas a hacer, estarás más comprometido. Y en la atribución, cuando la persona está más implicada en alcanzar ese logro, va a haber más compromiso que cuando no está implicada. Por eso muchas veces los trabajos en equipo, que son muy buenos, cuando no logran trabajar realmente como un equipo, la implicación de los participantes es baja, porque saben que lo hagan o no lo hagan, igual van a tener un resultado, alguien lo va a hacer, ¿no? Entonces, y en cambio en el trabajo individual no hay más, tienes que hacerlo tú, la atribución es directamente contigo y por lo tanto el compromiso será mayor. Ya vimos que hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca, ya la hablamos también antes, en la otra sesión, tiene que ver con intereses particulares propios internos del propio sujeto. En cambio, la motivación extrínseca son factores externos. ¿Cómo se manifiesta esta motivación cognitiva?
Primero es que las personas que trabajan cognitivamente tienden a plantearse metas. Son esas personas que planifican sus metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Preparan planes de acción y con ello ya tienen una dirección para seguir. Es importante que podamos nosotros trazar metas y ayudemos a las personas a trazar metas, porque esto va a favorecer no solamente el logro de las metas, sino el compromiso, la implicación de cada uno de los participantes. Yo siempre sugiero cuando se va a trabajar metas, que se consideren metas a corto plazo, es decir, las metas a largo plazo, hacerlas como más pequeñas, para ver el éxito. Y cuando se logre el éxito, ver que sí, ya logró una meta pequeña y seguir con la otra y seguir con la otra, esto retroalimenta positivamente a las personas y hay más compromiso. La persistencia ante la adversidad. Los individuos o las personas que tienen alta motivación cognitiva suelen persistir más ante los obstáculos y desafíos. Confían en sus habilidades y creen que pueden superar las dificultades. Son personas mucho más resilientes, capaces de aprovechar las circunstancias incluso difíciles para salir adelante. Y esto porque no se bloquean fácilmente, porque son más racionales, porque tienden a analizar las situaciones. Otra manifestación es el aprendizaje y desarrollo. Las personas con motivación cognitiva van a ser muy orientadas a aprender y a buscar su evolución positiva, a no quedarse estáticas, a no quedarse en su zona de confort. Yo estoy cómoda aquí y esto es lo que quiero para mí, de aquí para adelante. No, sino que al contrario, buscan metas y se proyectan al futuro, buscando nuevos conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y nuevas experiencias. Ayuda también en el rendimiento académico. Las personas altamente cognitivas son personas que van a alcanzar mejores resultados, porque ellas mismas van a estar proyectándose, van a estar planteando metas y van a estar analizando los resultados adversos que puedan tener. En estudios se encuentra que un predictor del rendimiento académico es justamente un mayor desarrollo en habilidades cognitivas. Igualmente en el salud y el bienestar. También las personas altamente cognitivas van a gozar de mejor salud física y mental, porque son personas que han leído, que han escuchado y que pueden contrastar la información y sacar conclusiones, inferir resultados y llevarlos a su propia vida. Por ejemplo, si una persona no es altamente cognitiva y escucha hablar de la salud, de la dieta, la actividad física, quizá no le dé importancia, deja pasar. Pero en otra persona que es más cognitiva y escucha esta información, tendrá la tendencia a investigar, a ver qué es esto. Y más investiga, más conoce y podrá tomar mejores decisiones. Pasamos a la siguiente. Y la pregunta aquí, como siempre, es desde la teoría cognitiva y su enfoque motivacional, ¿cómo podemos usarlo en la iglesia? ¿Cómo podemos usarlo con nuestros hermanos para ayudarlos en la consejería o en el ministerio pastoral? Pasamos a la siguiente, que es la motivación desde la jerarquía de Maslow. Ya nosotros vimos este tema también y hablamos algo de lo que significa esta pirámide. En este caso, Maslow explica que las personas pasan por 5 niveles distintos de necesidades, desde las más elementales hasta las más superiores. Y entonces vamos a encontrar la motivación que dirige el actuar de estas personas en el mismo orden. La primera motivación será suplir las necesidades fisiológicas, el hambre, el descanso, el sueño, probablemente va a ser lo primero que la persona quiera suplir, se va a motivar a conseguir ello. Luego, la seguridad. Las personas son seguras, por ejemplo, cuando tienen una casa, entonces
Normalmente las personas consiguen empezando en una ruta de trabajo, de empleabilidad. Las personas, lo primero que buscan es un trabajo que les dé para vivir, que les dé para tener un espacio donde vivir, donde albergarse, para comer, para descansar, porque eso es lo primero. Entonces, buscan un salario que por lo menos provea para esto. Pero en la medida que vamos avanzando, ya tenemos satisfechas esas necesidades, vamos a buscar satisfacer otras necesidades. Y por ejemplo, la seguridad. Y entonces aspiramos a tener una casa, por ejemplo. Y buscamos trabajar en algo que nos dé como respaldo un ahorro o tener un trabajo seguro para sacar un préstamo, porque ya queremos mayor seguridad. Cuando hemos alcanzado ese nivel de seguridad, lo que vamos a buscar es nuestra motivación hacia alcanzar el siguiente peldaño, que sería la parte social, satisfacer necesidades sociales. Y entonces, si ya estás en condiciones, quizá tú vas a decir para tus hijos, uy, ya no quiero que mis hijos estén en este colegio en el que van personas así, quiero más bien que se relacionen con otras personas, quiero darle otras oportunidades. O quizá tú mismo dices, ya me voy a cambiar a una zona diferente, o voy a integrarme a un club. Entonces, pero eso no lo harías al principio, no lo harías como lo primero, porque no es lo más importante. Luego, la estima y el respeto, ¿no? Entonces, hay muchas personas que pueden decir, quiero ganarme el respeto de... Anoche justamente conversaba con una persona que me decía eso, ¿no? Yo he dejado de estudiar muchos años, mi esposa es profesional, yo no soy, mis hijos están creciendo, yo quiero ganarme el respeto, no solo de mis hijos, sino de todos. Y por eso estoy estudiando mi carrera, aunque ya soy una persona mayor, pero quiero conseguir esta carrera. Entonces ves una manera para, para que puedas ser reconocido, tanto por tus cercanos como por los demás. Y por último es la autorrealización. Y la autorrealización consiste en llegar a ese nivel en que tú puedas decidir por ti mismo, sin presiones, sin necesidades mayores, a qué es lo que quieres hacer, aquello que disfrutes plenamente y que puedas compartirlo con otras actividades. Entonces, muchas veces, lamentablemente, aquello que nosotros soñamos, que deseamos, que quisiéramos, tenemos que posponerlo mucho, ¿no? Porque primero tenemos que trabajar bastante para tener todo lo que necesitamos. Y llegamos, ahora sí es momento de que pueda hacer aquello que me gusta, voy a viajar, voy a dedicarme a la iglesia, voy a dedicarme a hacer servicio a los demás, pero lamentablemente, y quizá pasaron los años y estamos mayores, no podemos hacer todo lo que queríamos. Y esto es algo que muchas personas lo comentan, ¿no? Que lamentablemente las cosas que tienen valor intrínseco para nosotros a veces lo dejamos para el final. Descuidamos la familia, el estrés de las necesidades nos llevan quizá a abandonar un poco a la familia, alejarnos un poco de Dios. Sabemos que Dios debería ser nuestra prioridad y nuestra autorrealización debería ser Dios, pero no siempre encontramos ese espacio para ir, para tener a Dios en cada, en cada uno de estos peldaños, o tener a la familia en cada uno de estos peldaños. Y muchas veces los dejamos, ¿no? Me voy a ocupar de trabajar y el trabajo es primero. Me voy a ocupar de la seguridad y la seguridad es primero. Y no, yo pienso que debería ser ideal que esa autorrealización no sea al final, sino que vayamos haciéndola crecer desde el principio. Y tal vez más bien sería una pirámide invertida en la que lo fisiológico nos ocupe menos espacio y que nosotros podamos más bien pensar en las otras necesidades también, dejarle espacio para esas otras necesidades. No sé qué piensan ustedes, a lo mejor por ahí me comentan en los comentarios, me escriben qué es lo que piensan en relación a esta pirámide, que me parece que a nivel teórico es muy bueno porque nos hace visualizar, nos lleva a reflexionar. Sin embargo,
yo tengo mis dudas si debería ser así. Quizá en la práctica es así. Quizás sí, cada uno tenemos que satisfacer esas necesidades primero, pero la pregunta es, ¿debería ser así? ¿O podríamos encontrar una manera más equilibrada de desarrollarnos y ser más felices desde la base? Aquí justamente tenemos la explicación de cada una de estas, de estas, de estos peldaños, ¿no? Necesidades fisiológicas, aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño. Eso es lo fisiológico, lo que todos necesitamos y que requerimos cubrir primero. Las necesidades de seguridad, la protección, la seguridad, el orden, la ley, límites, estabilidad, necesidades sociales de amor y pertenencia, familia, afecto, relaciones, trabajo en grupo, necesidades de estima, logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación y necesidades de autorrealización, crecimiento personal. Así que por ahí me dejan sus comentarios. Pero les comento que Maslow, además de estas 5 necesidades que son las más conocidas y las que siempre estudiamos, también identificó otras categorías de necesidades que no están categorizadas en esta pirámide. Necesidades estéticas, estas no son universales, pero ciertos grupos, ciertas personas o culturas se sienten motivadas a ello. Es la necesidad de belleza exterior, de experiencias estéticas gratificantes, ¿no? Hay personas que aman la música y que la música es placer total, que es el disfrute total. Entonces se orientan a cubrir esas necesidades estéticas. Luego, las necesidades cognitivas. Estas necesidades cognitivas están asociadas a la necesidad o al deseo de aprender, de conocer. Y esto posee la mayoría de las personas. Entonces, casi todas nos interesa. Por ejemplo, a muchos nos gustan los casos de misterio, ¿no? Cuando hay algo de misterio, siempre, y desde muy niños, siempre hay la tendencia a querer saber más, a generar curiosidad. A esto le llama Maslow necesidades cognitivas. Y la tercera es las necesidades de autotrascendencia. Y aquí va a un nivel mucho más alto, porque ya no se habla de cubrir necesidades cuando estamos presentes, sino de una necesidad de dejar algo para cuando ya nosotros no estemos. Trascender es ir más allá. ¿Y cómo vamos más allá? Justamente dejando algo. Dicen que hay 3 formas de trascender. A ver, sembrar un árbol, escribir un libro y tener familia, ¿no? Tener un hijo. Es porque eso va a sobrevivir a nosotros. El libro va a quedar ahí y el árbol también va a servir de sombra para muchas personas más. Y nuestro hijo, por supuesto, va a ser la representación misma de nosotros cuando ya no estemos. Pero hablando de imágenes trascendentes que realmente han trascendido y siguen vigentes, vamos a tener al Señor Jesús. Jesús creo que es el modelo de mayor trascendencia, que pasan miles de años y su palabra sigue vigente. Su palabra y sus obras siguen vigentes. Y pasamos a este último tema, que es la motivación del amor cristiano. Y aquí vamos a hablar de qué motiva a los cristianos. Empezamos la sesión hablando, ¿será la misma motivación la que tienen los cristianos y la que tiene una persona no creyente? Definitivamente hemos visto que sí, hay algunas motivaciones que compartimos, yo les he ido diciendo y seguro que ustedes también han encontrado muchas cuestiones que nos llevan a ser semejantes a los no creyentes. Pero vamos a ver qué es la motivación cristiana. Recordemos que la motivación es lo que nos mueve, lo que nos hace actuar. Entonces, ¿qué mueve al cristiano? ¿O qué motivos tiene el cristiano para actuar? Y hay motivos que son diferentes a los motivos del no creyente. La Biblia nos habla mucho de la motivación.
La motivación de los cristianos no es la misma que de los no creyentes, puesto que nuestra motivación viene del Señor. La inspiración es de Dios y no de las cosas del mundo. Nuestra prioridad es Dios. Y si bien es cierto, estando en el mundo, nosotros podemos compartir muchas actividades, tener una vida de necesidades similar a la de los demás, pero hay ciertas diferencias que probablemente en algunos serán más evidentes que en otros y otros quizá las dejamos pasar. Una de las cosas que nos diferencia, por ejemplo, actualmente hay mucho egocentrismo, hay mucha mirada hacia uno mismo, en nuestras necesidades, en nuestros intereses, siempre nosotros tendemos a ser los protagonistas. Y esto se ve mucho en el mundo, en la publicidad. Y finalmente a la conclusión que lleva esto es que todo lo puedo, todo depende absolutamente de mí. Pero ¿debería ser así? Es decir, en el mundo la motivación es uno mismo. Todo lo hago por mí y todo lo puedo porque yo soy capaz. Sin embargo, la Biblia no nos enseña a que nos centremos en nosotros mismos y en realidad nos enseña a centrarnos en lo contrario. Vamos a ver qué dice Mateo 23, 11 y 12. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nos manda a servir a los demás. Incluso dice, si tú eres el mayor, si tú eres más privilegiado, ayuda a los demás. Tú no eres primero, el otro puede ser el primero, tú puedes ayudar al otro. Y esto no necesita necesariamente, mañana me toca hacer mi tema y el domingo me toca hacer mi tema y estuve hablando de lo que significa también el prójimo, ¿no? Entonces, pero aquí nos da un bonito ejemplo y el Señor lo hizo. El Señor lo hizo con sus discípulos. Él era el maestro, pero él no se sentía el superior, ni los maltrataba a los demás, ni los hacía sentir menos, sino todo lo contrario. Entonces, el humillarse en algunas circunstancias, pues a veces es doloroso para uno y no quiere como ser humano, pero aquí nos dice que no temamos hacerlo. Lucas 9:48. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, nuevamente, el mensaje sigue siendo el mismo. El no ser egocentristas, no pensar en nosotros primero, o es más, no pensar que nosotros somos todo, porque el egocéntrico, ¿qué es lo que hace? Se centra en sí mismo, todo gira en torno a él. Entonces, al contrario, ser abiertos y atender a los demás. Nosotros no somos los más importantes, somos uno más. Y cuanto más servimos, somos mejores. Busquemos más textos. Yo sé, ustedes son los expertos en teología, mis queridos hermanos, ustedes son los que conocen y a veces el buscar textos es simplemente utilizar la Biblia de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero ustedes van a poder seguramente darle mejor aplicación a aquello que yo quiero compartir con ustedes y que justamente creo que nos va a servir para entender. La Biblia no nos enseña que nos centremos a nosotros mismos, dijimos, y ya revisamos los versículos iniciales. Vamos a ver qué nos dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sobre esto yo he escuchado muchas interpretaciones. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo?
En el contexto que estamos nosotros ahora revisando, leí algo que me pareció interesante y que quiero compartirlo con ustedes. Negarse a sí mismo es justamente eso, dejar de ser egoístas, dejar de centrarse en uno mismo y abrimos nuestro corazón, abrimos nuestras limitaciones para mostrarnos tal y como somos, pero mostrarnos para el servicio, primero de Dios, de los demás. Tome su cruz y sígame. No es fácil negarse a sí mismo en este contexto. Ya les digo que he escuchado muchas interpretaciones, pero yo estoy llevándolo como a negarse a sí mismo, negarse a ser egocéntrico. No es fácil, porque a todos nos gusta ser el centro de atención, a todos nos gusta ser importantes, ser valiosos y lucirnos, ¿no? Y en las redes habrán visto cómo cada persona saca lo mejor de sí mismo. Pero aun cuando nos cueste, tenemos que hacerlo. Es el llamado a no vivir centrados en nosotros mismos. Filipenses 2:3. Pequeño es este libro, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y esto tiene una ventaja, hermanos. Yo me he dado cuenta que que cuando ves a otra persona como superior a ti, la ventaja que tienes es que estás más dispuesto a aprender. A mí me ha pasado que cuando me reúno con alguien, cuando converso con alguien, cuando asisto a una conferencia, incluso de temas que yo conozco, pero asisto pero me voy pensando, este hombre, esta persona, seguro que sabe mucho y me va a enseñar mucho y yo estoy como más abierta a aprender. Entonces, igual nos está hablando de negarnos a nosotros mismos y más bien dejar esa vanagloria. Creo que lo malo está en eso, ¿no? En sacar tus títulos, en sacar todo lo que eres o todo lo que tienes. Y en ese sentido las redes creo que están afianzando más ese egocentrismo, ¿no? Y muchas de las cosas no son reales de lo que vemos en las redes. La gente de algún modo empieza a ser hipócrita por querer impresionar, por llenarse de vanagloria, entonces, para sentir que son superiores a los demás. Pero eso creo que es algo que a nosotros no nos interesa. Nosotros no estamos publicando lo que hemos hecho, lo que hemos ganado, los triunfos, las grandes cosas, ¿no? Al contrario, mantenerlas en privado creo que es mucho mejor. Siguiente, Jesús nos puso el ejemplo de nuestra motivación en esta vida. Vamos a ver qué dice Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad del que me envió, la voluntad de Dios. Y Juan 8:29, vamos a leer todos. Porque el que me envió conmigo está. No he dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Enfatizando lo mismo. En Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí tenemos, Jesús nos puso el ejemplo de nuestra motivación en esta vida. ¿Qué debería motivar al cristiano? Dios. Y amar a Dios es el primer gran mandamiento que tenemos, ¿no? El segundo, amar al prójimo. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Parece que no nos pide mucho. Guardad mis mandamientos. Estamos preparados, hermanos, para guardar esos mandamientos y demostrar el amor a Dios. Cada uno seguramente estamos en ese camino de esfuerzo para lograr este propósito. Veamos el tercero. El apóstol Pablo habló de lo que lo motivaba a soportar sus sufrimientos. Filipenses 1:21. Y la palabra del Señor dice: porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El sufrimiento es parte de nuestra vida cotidiana, el dolor, las pruebas y situaciones que compartimos con otras personas, no porque somos creyentes, estamos libres de sentir dolor y no por falta de fe el dolor sigue con nosotros y hemos hablado de eso, hemos hablado de Job, de Elías y hemos visto que el dolor está ahí, pero este dolor se hace más soportable porque nosotros tenemos la esperanza de una vida real y mucho mejor que esta. Esta es una vida pasajera, por más larga que nos parezca a veces, es una vida pasajera. ¿No? Algunos dicen, tantos años viviendo lo mismo, tanto sufrimiento, ya estoy cansada. Pero el mayor sufrimiento será ese sufrimiento eterno. Así que esperemos más bien una vida eterna con esperanza de bienestar, de felicidad, de gozo. Segunda Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Uy, eso es para ustedes, hermanos. Todos ministramos de algún modo, ¿no? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Pero tienes un ministerio importante. Estás sirviendo a Cristo. Y si eso te daña, piensa que tu servicio es mayor que el sufrimiento. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. La vida es eso. La vida no es solamente lo bonito, lo perfecto, lo que nos hace felices. Y creo que hay que gozarnos en todo, porque yo creo que incluso en el sufrimiento y la necesidad se aprende y sabemos que el poder del Señor se hace más fuerte, más grande en la debilidad. Y Filipenses 4:7, vamos acá nomás. En Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recordemos que los pensamientos son parte pueden mejorar el dolor que sentimos. Entonces, ¿cómo soportar nuestros sufrimientos desde el pensamiento? Y aquí la psicología cognitiva, como les digo, no crea nada nuevo, está usando lo que ya hay. Acá el Señor nos dice, bueno, Pablo nos dice que palabra de Dios, que nuestros pensamientos los pongamos al cuidado del Señor. Si tenemos nuestros pensamientos, el sufrimiento depende mucho de cómo pensamos. Si tenemos pensamientos negativos, nos va a llevar a emociones negativas. Pero la paz de Dios, si la paz de Dios está en nosotros, nos va a ayudar a alejar esos pensamientos negativos y con ello también nos va a devolver la tranquilidad, nos va a devolver el sosiego y podemos estar felices. Entonces, cada vez que vengan pensamientos negativos, pensamientos que nos hagan sufrir, recordemos que la paz del Señor está con nosotros. Él nos dejó su espíritu y tenemos la paz con nosotros. Entonces, tratar de buscar la paz, pensamientos de paz, y esos pensamientos de paz los conseguimos en el gozo, por ejemplo, de su palabra. A mí me gusta mucho leer. Quizá otros lo encuentran escuchando música, quizá otros escuchando mensajes. Entonces, busquemos qué es lo que Dios nos da como herramientas, como instrumentos para alcanzar esa paz en nuestros pensamientos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a mencionarnos sobre el tema de la paz, ¿no? Entonces, los sufrimientos son parte de la vida. Sin embargo, esos sufrimientos, ¿por qué Pablo, que ha sufrido tanto, por qué soportaba los sufrimientos? Porque él tenía la paz del Señor. O sea, los sufrimientos pueden ser externos, puede haber dolor, pero él tenía pensamientos de gozo, pensamientos de gloria, pensamientos que lo llevaban a estar cerca del Señor, pero no, incluso cuando habla de la muerte no era sufrimiento, la muerte era gozo. Entonces depende mucho de cómo traemos esa paz, cómo es que somos conscientes, porque esa paz debería estar con nosotros, cómo somos conscientes de esa paz y cómo aprendemos a vivirla. Y creo que leímos Romanos 5, 8. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos, perdón, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oye, eso está más complicado, ¿no, hermanos? La paciencia frente al dolor. Pero eso es lo que nos pide el Señor. Y hay pensamientos que dicen, no hay mal que dure 100 años. Y cierto, podemos pasar y pedirle al Señor que nos dé paciencia. Sé que no es fácil. Cuando estamos en dolor, soportar es difícil. Y bueno, yo hablo por mí. Para mí, por ejemplo, el dolor emocional puede ser más soportable, las necesidades físicas, materiales, pero en mi caso yo no puedo soportar el dolor físico. Para mí es demasiado. Tengo un problema, mi tolerancia ante el dolor es muy débil. Entonces puede ser, bueno, el año pasado tuve un problema de salud bastante difícil, que gracias a Dios he trabajado mucho en eso. Dios me dio los instrumentos necesarios, he pasado por terapias diferentes, diversas, he ido a Lima y gracias a Dios este año en febrero, después de más de un año de problemas, he mejorado bastante, casi al 90 diría yo. Pero para mí es muy difícil tener paciencia en el dolor físico, la tribulación, el sufrimiento, otro tipo de, pero el dolor físico para mí es demasiado difícil. Es como andar con espinas en el pie y tener que seguir caminando, ¿no? Entonces molestoso, difícil y me daña bastante. Gracias a Dios, estoy cada vez mejor. Y pasamos a Juan, a primera de Juan 5:13. A ver, no estoy segura de esto. Ya estamos, bueno. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente, ¿no? Nuestra esperanza en las promesas del Señor, creyendo que en quien creemos, estar seguros que en quien creemos es un Dios de verdad, un Dios que cumple, un Dios que nos está preparando para nosotros algo especial. Y finalizamos con Juan 17. Estos, como les digo, y se puede criticar, ¿no? Que simplemente es buscar textos que nos apoyen bajo un tema, que no es lo correcto, creo yo, definitivamente, pero sí creo que nos ayudan, que nos ayudan. Yo sé que entender un texto es mucho más. Yo me acuerdo de mi papá que era homilética, hermenéutica y una serie de cosas que tienen que estudiar, pero eso lo hacen ustedes. Pero en la vida diaria, a mí en lo personal sí me ayudan los textos. Yo siempre tengo un texto a la mano y me ayudan, pero yo sé que ese no es un estudio adecuado de la vida. Y nos dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Y esa es la promesa que tenemos, que vamos a estar un día con el Señor y estar con el Señor para siempre. ¿Cuáles son los fundamentos del amor cristiano, hermanos? El amor de Dios por la humanidad, ese amor que Dios Padre hizo enviando su Hijo unigénito a su propio Hijo para salvar al mundo. Nosotros también podemos mostrar ese amor de Dios por la humanidad. El Señor vino a ser un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer por los otros y amar a Dios a través de nuestros hermanos. Dios nos ama incondicionalmente, desea para nosotros nuestro bienestar. Y ese es el amor que nos pide para nuestro prójimo, el amor que nos pide para los demás. Amar incondicionalmente. Así que es difícil, hermanos. Yo amo mucho, pero a veces sí amo con convicción, hermanos. Dios me ayude, oren por mí, porque no sé hasta qué punto eso sea, para mí esa es una lucha. Yo creo que hay que ayudar a quien la necesita y al que quiere recibir ayuda. Pero si hay alguien que se aprovecha, yo no estoy dispuesta a ayudar, hermanos. Y es algo que lo tengo, probablemente es una marca de mi niñez, creo que ya les mencioné también, no sé si aquí o en la iglesia, que son esos niños interiores que han sufrido mucho, ¿no? Y que salen en algún momento. Entonces, a mí me cuesta el tener que ayudar a una persona que está en su capacidad de trabajar y no quiere trabajar, pero se para en mi puerta y me dice, no tengo hoy día para comer. Pero si le digo, ven, ayúdame a lavar, me dice, no puedo. Le digo, ven, ayúdame a hacer limpieza, me dice, no puedo. Entonces, yo tengo ese problema, pero Dios dice acá, ¿no? Ama incondicionalmente. Entonces, creo que no debería importarme que no quiera, que esa persona haga lo que quiera, que no quiera trabajar, que no quiera hacer nada, pero que yo igual tengo que darle. No sé qué piensan, hermanos, a ver si me ayudan en este dilema. Creo que es el dilema más fuerte que tengo en mi vida, que yo soy de servir y voy a dejar de, de ser yo misma para poder servir a otros, quizá en algunas circunstancias, pero si hay personas que pueden valerse por sí mismas, pienso que yo puedo ayudarlas a que puedan aprovechar su potencial y que por sí mismas puedan ganarse la vida o puedan tener un lugar donde vivir. El mandato de amar al prójimo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es el segundo mandamiento más importante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto nos lleva a actuar con amor, compasión, respeto hacia las personas. A mí me parece una palabra bien bonita, la palabra prójimo, porque prójimo significa próximo, el más cercano a mí. Entonces, desde esta perspectiva, el amar al prójimo es, hermanos, amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tu hijo, amar a los hermanos de la iglesia, que también es mandato del Señor. Para mí eso sí, no tiene excusa. Yo creo que las personas que están a nuestro lado son las que más deben recibir nuestro amor. Podemos darlo a todo el mundo, pero Dios nos dice, el Señor nos dice al prójimo, al que está más cerca a ti. Entonces, de hecho, hay que poder ayudar a los demás. Y a mí, ya les dije, a mí me gusta y ayudo a organizaciones, pero sí, yo creo que a los más cercanos sí tengo que amarlos, sí, sin condiciones, sin condiciones. Manifestaciones del amor cristiano, tenemos aquí el servicio desinteresado, otra vez, ¿no? Desinteresado. El amor cristiano nos impulsa a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Yo creo, y esto también es un modelo que tengo de familia, o sea, hay cosas positivas y hay cosas que a veces nos marcan negativamente, ¿no? Entonces, y en lo que decía, no es porque mi familia no haya apoyado, sino que porque de mi familia se han aprovechado muchísimas personas, muchísimas personas. Y porque mis papás sí creen, pues, y ese es un motivo de discrepancia, mis papás, que hay que ayudar a todos y que hagan lo que hagan, hay que ayudar.
Eso es lo que mi familia cree, y yo he crecido viendo eso, que quizás nos negaban a nosotros para darles a los otros, y eran personas que no lo merecían, según mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ellos creen, y está bien, Dios nos juzgará de acuerdo a nuestra comprensión, y que Dios me perdone por esto que siento, ¿no? Quizá en algún momento deje de sentirlo también. Pero el servicio desinteresado, yo también he visto a mis padres. He visto cómo esas acciones de servicio, no le a mi papá, a mi mamá, bueno, pues mi mamá es la persona más dadivosa que hay en el mundo, hasta ahora. Y no le importa a quién, no le importa a quién, no le importa cómo, pero ahí está ella dando, 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 dando. Y mi papá más bien, él ha estado orientado a lo que es el servicio social. Una hermanita en la iglesia, me pareció curiosa cuando lo vi llegar a mi papá. Se acercó y le dice, ¡ay, don Navito! Emocionada, después lo veo después de tantos años, usted me puso agua en mi comunidad. Dice, yo me acuerdo que usted se fue y nos puso el agua. Y nos ha pasado muchas veces. Mi papá no conoce a toda la gente, pero mi papá ha estado involucrado en trabajo de servicio social, mucho con agencias internacionales, mucho, mucho, mucho. Ha hecho bastante trabajo social de servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. Él lo ha hecho como parte de su trabajo en algún momento, pero también lo ha hecho como persona particular. Pero creo que el servicio es algo muy bonito, es algo que a mí en lo particular me llena el poder, el poder ayudar a los demás. Por ejemplo, con mi mamá, ¿cuántas veces desde niña he ido a la cárcel, he ido al hospital? Nosotros creo que cuando éramos niños no hemos pasado Navidad en la casa. Yo no, ahora estoy tratando de hacer memoria si hemos pasado una Navidad en la casa, no, lo hemos pasado con los hermanos o en la cárcel o en el hospital. Entonces, y algo importante, hermanos, el perdón y la reconciliación. Ay, esto es, quizá debería ser el punto más importante que nos separe de quienes no son creyentes, el aprender a perdonar. Y el aprender a perdonar, hermanos, tiene un gran beneficio para uno mismo. Y yo veo como el perdón, acá está separado, pero yo lo veo el perdón como compasión. Entonces, el perdonar, Dios nos ha dado la muestra de lo que es el perdón. Seamos lo que seamos y sin tener ningún valor, sin ser nada especial, Él nos acoge y nos acoge siempre. Incluso cuando fallamos, nosotros nos acercamos a Él y Él no nos reprocha, no nos reclama. Entonces, el perdón sí es algo que es importante, pero ahí también yo creo que perdonamos y perdonamos acciones, perdonamos situaciones, perdonamos conductas, perdonamos a personas, a instituciones, el perdón siempre hay dos lados, aquel que se ve afectado o dañado y aquel que hizo algo contra esa persona. Entonces, el perdón es, en lo ideal, es que esos dos polos se unan, pero no necesariamente. Cuando logramos que esos dos polos se unan y que empiecen de cero, hablamos de reconciliación. Entonces, reconciliarse es reencontrarse, pero con el deseo de que vamos a seguir para adelante, que vamos a seguir ya mejorando aquello que pasó. Porque muchas veces dicen, yo perdono, pero no olvido. Está bien, ya nos hemos reconciliado, pero nunca me voy a olvidar de lo que me hizo. De hecho, no te voy a pedir, hermano, que olvides lo que te hicieron, pero sí te voy a pedir que lo recuerdes con otra mirada, que lo recuerdes diciendo, me hizo ese daño, pero lo hizo porque no sabía, lo hizo porque se equivocó, lo hizo porque no comprendía el daño que me hizo. Recuérdalo así y te va a afectar menos. Luego la compasión y la empatía. Y yo les decía que yo mencionaba el perdón y la compasión juntos. Y creo que les mencioné que atendía a una persona que vino con su hija y dice, yo no le voy a perdonar esto que ha hecho. Jamás. Pero si Dios no perdona, ¿por qué tú no puedes perdonar? Hay que tener compasión de nuestros hijos principalmente, de los más cercanos. Volvemos al tema del prójimo, ¿no?
Entonces hay que ser compasivos con ellos, sentir el dolor y su sufrimiento y tratar de aliviar eso que sienten en lugar de dar más, de profundizar más esa herida. La compasión, la empatía nos ayudan a ponernos en el lugar del otro y yo pienso que tiene base, sobre todo la compasión en el perdón. Muchas veces no somos compasivos porque guardamos resentimientos, pero la compasión se extiende más allá. La compasión es entender el sufrimiento de los demás y tratar de ayudarnos. Entonces, que esto sea nuestra motivación para actuar como cristianos. Esos dos fundamentos que son nuestros principales mandamientos, el amor de Dios por la humanidad y el amar a nuestro prójimo. Y manifestar nuestro amor. Tenemos los frutos del Espíritu, ¿no? Y ahí también encontramos tantas cosas que nos van a ser útiles para entender justamente el amor cristiano. Y vemos, ahora sí, ya terminamos nuestra parte temática y nos vamos a la evaluación. En la unidad 1, nosotros vimos el tema y dejamos una tarea que era escribir un ensayo. Y el ensayo fue un ensayo bastante sencillo, simple, que era básicamente para conocerlos, cómo estaban redactando ustedes. Algunos me presentaron el ensayo y yo hice la retroalimentación en video. Así que hoy tenemos una nueva tarea que es justamente escribir un ensayo que obviamente ya será más grande que el primero y tendrá ya pues un nivel de exigencia mayor. Las primeras tareas todas han sido evaluadas entre el 70-75% de calificación porque hubo algunas cosas que no fue correcto, pero sí les di la retroalimentación. Les dije que si quisieran, rehicieran, creo que nadie ha vuelto a enviar corregido para subir un poco la calificación, ¿no? Pero están aprobados, está bien. Ahora vamos a hacer en base a los módulos 3 y 4. Si gustan pueden investigar más, pero van a volver a redactar un ensayo. Para los que enviaron la tarea 1, esta tarea es opcional. Si desean, la hacen. Si quieren, mejoran la tarea 1, pero la idea es que podamos redactar un ensayo. Este ensayo va a ser más amplio. El primero fue de 1 a 2 hojas, ahora es de 2 a 4 hojas. Les estoy dando algunas sugerencias que podrían tomarlas o no. Pueden ustedes sentirse libres de elegir otros temas. Por ejemplo, con relación al tema de las emociones. Ahí estoy sugiriendo algunos títulos o temas. ¿Es la ira una emoción que el buen cristiano debe evitar? Lo que ustedes harán es tener una postura frente a eso, sí o no, y defender con 3 argumentos, que pueden ser argumentos científicos y argumentos bíblicos, o combinar ambos. Entonces, eso es lo que van a hacer. Y terminar con una conclusión. Recuerden, en la retroalimentación está explicado una introducción en la que van a poner la tesis, van a poner la postura y van a explicar de qué se va a tratar. En el desarrollo es la argumentación, 3 argumentos mínimos. Si gustan, pueden hacer más. Procuren hacer párrafos extensos, coherentes, claros y terminar con el cierre. La conclusión es repetir, decir en conclusión. La ira sí es una emoción que puede experimentar un cristiano, que no debe que no puede evitar un cristiano por esto, por esto, por esto. Solamente enumerar. Otro tema es depresión y fe. ¿Son compatibles? El perdón en la psicología cristiana, ¿un mandato divino o una herramienta psicológica? El papel del amor en la psicología cristiana, ¿un sentimiento o una decisión? En motivación, ¿es posible regular la voluntad humana sin aplicación de la ciencia? ¿La búsqueda de la felicidad es un objetivo del cristiano? El papel de la recompensa y el castigo en la motivación cristiana, ¿un enfoque centrado en el temor o en el amor? Entonces, por ahí tienen algunas ideas. Si quieren hacer algo más general, también estoy dando algunas ideas. ¿Se puede liderar con sabiduría y compasión a los que sufren en la iglesia? ¿Es posible brindar apoyo y asesoramiento espiritual sin dejar de lado las necesidades emocionales? ¿Cómo la iglesia puede motivar el crecimiento espiritual y emocional de sus miembros?
Estamos a punto de terminar este curso, hermanos. Me ha gustado mucho compartir con ustedes. De hecho, volvemos a lo que decía Pablo, tomado de Pablo, ¿no? Escuchar todo, aprovechar lo bueno. Yo solamente les digo que recuerden la metáfora del cuadro de la foto familiar, que para nosotros representa nuestra Biblia. El filtro es la Biblia. Usen todo lo que les parezca útil para aplicar en sus iglesias. Y bueno, ya nos quedaría para la próxima semana solamente las tareas finales, que son dos. Tenemos el caso y el ensayo, que es para el 7, me parece que pidió la presentación escrita, y así me da tiempo para poder revisar en la manera de, aunque sea los títulos, ver algo, porque yo trabajo ese día hasta las 10 de la noche y empezamos temprano el día siguiente. Pero revisaré algo hasta el día 7, pero antes de empezar la clase ya tendremos todo listos. Además, esa ha sido una clase sumamente larga porque ya tengo 2 horas haciendo los videos aquí, que ustedes van a poder verlos el día de mañana, los que no tienen tiempo para verlo en presencial. Utilizarán las horas de la mañana que ya tienen programadas, ¿no? Y el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 3 de la tarde nos uniremos con los hermanos que se anotaron. Ahí entonces volveré a hacer la clase y estaré también absolviendo las inquietudes que tengan con respecto a las tareas, especialmente a los grupos que les falta la retroalimentación del caso, porque ya el caso lo presentaron y yo estoy viendo si se trata, si están bien enfocadas las emociones, por ejemplo, el nivel de afectación, si va para una consejería, si se requiere de más apoyo psicológico, psiquiátrico. Entonces, ese tipo de retroalimentación voy a hacerle en las clases con los grupos que estarán presentes. Si algún grupo no está presente, por favor, me envía su tarea, su caso, me envía su caso al grupo de WhatsApp. Entonces, entre semana yo estaré revisando, otra vez el domingo, estaré revisando los casos de los estudiantes que no asistieron a clase y que han visto este video. ¿Qué más tenemos por decir? Esta es la evaluación de la tarea del ensayo. Tiene un título, una introducción, ahí en la introducción tiene que estar la tesis, un desarrollo con 3 argumentos y la conclusión. El tema es controversial, debe ser controversial para hacer un ensayo, tiene fundamentación científica y bíblica, por supuesto buena redacción, ortografía, y es fácil de entender. Entonces, hermanos, con esto estamos finalizando esta segunda parte. Y bueno, yo les agradezco a todos ustedes y mañana por la noche nos estamos viendo en la clase programada. Ya les envío el enlace. Que tengan un buen día, muchas bendiciones y hasta pronto. Gracias por estar aquí.